Bueno, me han preguntado algunos amigos sobre esta famosa polémica de la vacuna y qué pasa con la segunda dosis de las personas que fueron vacunadas con la vacuna contra la COVID de la farmacéutica AstraZeneca, sobre todo en aquellos que eran jóvenes, ¿no? Los menores de 55 años. En vista de cuál ha sido la postura de los que nos gobiernan últimamente y especialmente las manifestaciones de ayer, donde al final parece que aunque por un lado recomiendan una cosa, dejan que sea la persona la que tenga que decidir, con lo complejo que esto supone, pues bueno, nos ocurre a los médicos que la gente nos está preguntando cuál es nuestra opinión. En el siguiente vídeo lo que yo pretendo es efectivamente no dejar más que eso, una opinión. Yo soy médico, soy especialista en medicina familiar y comunitaria y soy profesor de un departamento universitario de salud pública. Así que, en fin, si mi opinión os puede servir, pues ahí va. Vamos a ver, situémonos un poco previamente. ¿Cuál fue el problema? Cuando se inicia la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, empiezan a surgir, como con la administración de cualquier otro medicamento, efectos secundarios. Como por cierto, que no ha sido tan popular en los medios de comunicación como también sucede con el resto de vacunas de la COVID. Es cierto que al final se detectan un número significativo de efectos adversos graves. Los más famosos, los trombos. ¿Qué ocurre? Que de repente esto se magnifica por los medios de comunicación. Es verdad que se han hartado de decirnos que estadísticamente al final no era significativo. Todos habéis visto esos memes o esas historias de que era más fácil que te caiga un rayo o que te toque la lotería que tuvieras un efecto secundario adverso grave con la vacunación de la marca que fuera. Pero bueno, al final uno no sabe muy bien por qué se decidió dar más publicidad a estos efectos adversos que había ocurrido con la vacunación de AstraZeneca y, como todos sabéis, pues de repente se paralizó el sistema. Mirad, en un principio, si recordáis, la vacunación con AstraZeneca se había reservado exclusivamente para personas mayores, pero cuando empezaron a aparecer los efectos adversos se dijo no, vamos a poner esta solamente a personas jóvenes, menores de 55 años. Y de repente se empezó a decir que no, que los efectos adversos que habían aparecido en personas jóvenes. Y entonces se volvió al revés y la vacuna AstraZeneca pasó a reservarse para personas mayores de 60 años. Mientras tanto, se había dejado ya con una primera dosis a todos esos jóvenes que no iban incluidos en la estrategia de vacunación por los grupos de edad, sino por pertenecer a, por ejemplo, cuerpos esenciales, como puede ser nuestra policía, las Fuerzas Armadas o los docentes. No los docentes universitarios. Se ha vacunado a los docentes de los otros niveles de educación. En este momento, ¿qué ocurre? Pues que tenemos a muchas personas en nuestro país vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca y que además son menores de 55 años. El gobierno de repente primero optó por una solución fabulosa. El día que se le acababa el plazo de las semanas que recomendaba la farmacéutica, alguien, entiendo yo, en esa reunión dijo: esperad, que si ampliamos el plazo, pues todavía tenemos más semanas para marear la perdiz. Y pasamos al plazo tope, al de las 16 semanas. Pero iba pasando el tiempo. Y en tanto, que se les ocurrió, bueno, pues hacer un ensayo clínico, ¿no? Al final, evidencia científica. Y estamos comparando los resultados de un ensayo hecho con unos cuantos centenares de voluntarios, pobres, buenísimas personas, comparándolo en cambio con los resultados de la vacunación de cientos de miles de personas en otros países con la misma vacuna. Sobre todo, como sabéis, el Reino Unido. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis. ¿Qué ha pasado en este ensayo clínico? Normalmente todos los ensayos clínicos se tienen que diseñar bien y poner grupos de control. Este ensayo clínico, lo que ha trascendido de él, el ensayo que se ha hecho por la Carlos III, no hay un grupo de control, no se ha comparado. Los grupos aquí no eran vacunamos a alguien que se vacunó en su día con AstraZeneca con Pfizer, frente a vacunar con AstraZeneca y segunda dosis de AstraZeneca, o frente a un tercer grupo de vacunar solo con la primera dosis de AstraZeneca y no ponerle una segunda, a ver qué pasa. No, solo se ha puesto
a un grupo de personas la segunda dosis que les tocaría de una marca con otra y a ver qué pasa. El análisis bioético de este planteamiento daría para otro vídeo, así que me lo obviaré. Los resultados que se han obtenido son efectivamente en cuestión de inmunogenicidad, es decir, de generación de anticuerpos. Para eso no hacía falta gran estudio. Suponíamos que si teníamos una vacuna que funcionaba y ponemos otra vacuna que funcionaba, pues el resultado será que efectivamente se generaran anticuerpos. No han dado tampoco información clara y detallada de la suma de efectos adversos, porque si conocemos unos efectos adversos en general poco importantes y frecuentes en AstraZeneca y otros efectos adversos en general poco importantes y frecuentes en Pfizer. Pero la combinación de ambas, de esto no había estudio de efectos adversos. Pensar que además los principales efectos adversos en las vacunas no vienen generados por el principio activo inmunogénico, sino normalmente por los excipientes y el resto de componentes de lo que sería el fármaco. Y estamos hablando de vacunar con dos fármacos distintos. En conclusión, ¿qué opciones tiene una persona menor de 55 años que fue vacunado con AstraZeneca en la primera? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué está pasando con las personas mayores de 60 años que se han vacunado con la primera dosis de AstraZeneca? Que les van a poner sí o sí la segunda dosis de vacunación con AstraZeneca. Luego, en principio, entre tener 53 y tener 61, pues todos conocemos a gente que está muy bien o muy mal en los dos números. Pero las que nos plantean hoy son las siguientes. Usted podrá, de acuerdo a la recomendación del Ministerio de Sanidad, si tiene menos de 55 años y lo vacunaron con la primera dosis de AstraZeneca, en la segunda dosis la recomendación del Ministerio es ponerla de Pfizer. ¿Por qué? Pero bueno, es la recomendación del Ministerio. No obstante, como vivimos en un país libre, según para qué cosas, el mismo Ministerio le dice que bueno, dado que algunas comunidades autónomas, que no nos olvidemos, son las que administran las vacunas, habían solicitado esto de que voluntariamente no sé qué, pues si usted lo desea se podrá poner la segunda dosis de AstraZeneca, firmando un papelito. Qué curioso, pero bueno, firmando un papelito. Y por supuesto, si usted lo desea, pues si no quiere ir a la segunda dosis, pues no va. ¿Cuál es la recomendación que te hago yo? Bueno, en primer lugar, vamos a ir desde el final, ¿no? Si te pusiste una dosis de vacuna, sí o sí ponte una segunda. Si no, no has completado la inmunización. Tienes efectivamente una generación, no sabemos cuál, de anticuerpos y una protección frente a la enfermedad con una sola dosis, como se ha demostrado a nivel global, a nivel social, especialmente en el Reino Unido, donde se optó por vacunar cuanto antes a la mayor parte de la población. Pero bueno, ahora tienes la posibilidad de ponerte una segunda dosis para cómo se diseñó el fármaco. Bueno, pues me mojo. Mi opinión es que si puedes elegir, la segunda dosis te la pongas de la misma que te pusieron la primera. Si es de AstraZeneca, de AstraZeneca. Lo otro, efectivamente, es un experimento. En el buen sentido de la palabra, pero es un experimento. No tiene por qué ir mal, pero bueno, no es la vacuna para la que se te inició la pauta. Pero además, como encima sabéis, nosotros en nuestro país no podemos medicarnos si los medicamentos que utilizamos no han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. ¿Y qué dice la Agencia Europea del Medicamento? Hace la recomendación expresa de que los vacunados con una vacuna se vacunen, complementen la dosificación con la misma marca, incluidos los de AstraZeneca. En definitiva, si ha dado la opción de elegir, por mucho que la opción venga disimulada con tienes que tomar tú la decisión, firmar un papel, mi recomendación es que te vacunes de la segunda dosis si te lo ofrecen con AstraZeneca. Si no te lo ofrecieran, si no hubiera posibilidad y te tuvieras que vacunar con una vacuna ARN, en este caso solo han ofrecido Pfizer, y uno se pregunta ¿por qué no han ofrecido Moderna?
¿O por qué no se plantea Janssen, que no viene con ARN sino con ADN? ¿Veis? Hay tantas preguntas sin contestar. Pero bueno, en cualquier caso, hay que completar la vacunación. Y sí, mejor que nada la segunda dosis de cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si ha servido esto para aclarar o para complicar más. Pero resumiendo, si tienes menos de 55 años y te pusieron la primera dosis de AstraZeneca y me preguntas qué me debo poner, si te dan a elegir, en mi opinión, te debes poner la segunda dosis también de AstraZeneca. Suerte y ánimo.